Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. De luceritos que hasta parecen estrellas, se llena de luceritos que hasta parecen estrellas. Que cuando canta ilumina, y cuando el sol aparece su canto no se termina, y cuando el sol aparece su canto no se termina. Despierta la serranía con su canto de campana, el sol cubre el horizonte festejando la mañana, el sol cubre el horizonte festejando la mañana. Ay, sí, cocuyo de madrugada. Ay, amor, alumbra mi prenda amada. Ay, sí, cocuyo, canta tu copla, que tú como las estrellas brillas también con luz propia, que tú como las estrellas brillas también con luz propia. Buenas tardes, estamos aquí completamente en vivo con ustedes en Confesiones y Confusiones, este programa que sábado a sábado los acompaña en estas tardes de sábado a sábado, en el sábado, muchos sábados. ¿Cómo estamos, Fernanda? Muy buenas tardes. Muy bien, Alfredo, muy contenta por una vez más nos toca cercano a una efeméride importante en México, y qué bueno que tenemos aquí a nuestros grandes colaboradoras de Psique y Cultura para hablar de este tema que va relacionado al Día del Padre precisamente. Y precisamente a todos ustedes los estamos invitando para que participen al 5536-8989, ya que en particular estos temas que trata este importante grupo de Psique y Cultura hace, la gente inclusive vía redes sociales nos piden que subamos inmediatamente el programa porque lo quieren escuchar. Nos piden los datos de las invitadas del día de hoy, la doctora Lourdes Quiroga Etienne y la doctora Michelle Charlier, si estoy bien. Charlier, muy bien. Charlier. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, la verdad muy contentas de estar aquí. Es un tema que consideramos muy muy importante. Siempre, como bien dices, tratamos de ir acorde con lo que está sucediendo hasta donde se puede. Y bueno, en vista del Día del Padre escogimos este nombre un poco provocador, ¿no? El lugar del padre
en un país de matriarcados. Ya hablaremos de esto. Yo sí quiero aprovechar la ocasión para mandarle un saludo a mi gran amigo el doctor Guillermo Carballido, que siempre ha sido muy amable, siempre nos ha invitado y estamos aquí desde hace tiempo gracias a sus amables invitaciones. Claro que sí, hacemos extensivo este saludo al doctor Guillermo Carballido, que seguramente nos va a estar escuchando, y también le invitamos a que participe. Así es, para no extrañarlo tanto. Un gran abrazo, doctor. Claro que sí, y también nos va a acompañar la tarde de hoy Esmeralda Ibarra Recendis, quien ella es cirujano dentista. Sí. Y ya tiene por ahí también preparados algunos materiales que nos estará compartiendo, inclusive con ustedes será este vínculo con todas sus propuestas, con todos sus comentarios al tema del día de hoy, que como bien lo dice la doctora Lourdes Quiroga, yo sé que va a haber muchas ideas encontradas. Ya el título nos dice bastante: el lugar del padre en un país de matriarcados. Así es, y pues comencemos, ¿qué les parece? Dado que luego el tiempo no nos alcanza. Y bueno, empezando por esta parte, en cuando pasa de un niño, luego se convierte en hombre, finalmente llega a esta parte de la paternidad, o cuáles son los diferentes roles que juega el hombre en la sociedad actual. Pues bueno, este programa es un programa que, como ya dijimos, es del padre básicamente, pero nosotros hemos estado platicando este programa en esta semana, hemos hecho algunas lecturas como siempre y nos dimos cuenta que no podemos dejar de hablar de la madre para hablar del padre, porque la figura de la madre es tan enorme en este país nuestro que no podemos pensar en el padre sin la madre, porque a la madre se le considera una figura primaria. Desde ahí vamos a tener que hacer un análisis de esta situación, porque si la madre es primaria, el padre es secundario. Y esto no es así, o no debería de ser así forzosamente, porque lo secundario puede ser o no ser, puede estar o no estar, y la función del padre es enormemente importante. Entonces, tal como se decía hace un momento, aquí lo que vamos a tener que hacer es ver de qué manera este niño, hijo, puede devenir adulto, padre, marido, porque a veces lo que sucede es que se queda atrapado en las faldas de la madre y no puede devenir padre. Eso sería como un inicio, digamos, de lo que vamos a ir tratando, ¿no? Sí, bueno, nada más agregar aquí cómo el padre mismo se quita de esta responsabilidad, ¿no? Porque tiene como temor a no poderlo hacer bien y se le ha dado el papel de proveedor. Entonces él es el que se encarga de trabajar, de estar, y por eso es que se dice que pudiera tomar un papel un poquito menos participativo dentro del hogar, porque así está estipulado. Sin embargo, no es así, porque para la identificación del niño tiene que haber un padre y una madre, digamos, ¿no? Y ambos juegan un papel muy importante y fundamental. No se puede quitar entonces importancia a lo que hace y lo que tiene que hacer el padre dentro de esta educación para poder integrar la mente de este niño o niña que va a ir creciendo en la casa, ¿no? Adelante, doctor. Algo importante con respecto a la identificación, fundamental. Michelle estaba diciendo, se necesita un padre y una madre, pero resulta que a veces el padre o la madre ha muerto, no está, se divorciaron los padres desde antes de que el niño naciera. Esto, y es muy importante que le quede claro al público, no quiere decir que el niño se vaya a volver loco o vaya a tener una patología. Es ideal que tenga sus padres, pero cuando uno de ellos no está, la madre o el padre son los encargados, el que está con el hijo o los hijos, son los encargados de transmitirle al hijo la figura del padre-madre ausente, ¿no? Decirle cuando llegue tu padre, o tu padre fue, o tu padre está allá y entonces nos manda el dinero, o aquí está hasta una foto, tal cual, o sea, si lo ponemos en concreto. O sea, la madre, por eso decíamos, es tan importante, porque es la que le da, lo voy a decir así coloquialmente, el boleto al padre para entrar a la relación con el hijo. Si la madre no le da el boleto al padre para entrar en el vínculo madre-hijo, lo atrapa en un vínculo simbiótico. Y además,
y muy importante, entonces el niño no sigue creciendo, se queda en esta relación, y lo que decía Michelle. Luego, o sea, la madre no lo deja entrar porque la madre es grandotota, tiene hasta su monumento, ¿no? Y el padre, yo decía la vez pasada, no estaba muerto, andaba de parranda. No toma el lugar, que es lo que está diciendo Michelle. Y si no toma el lugar el padre, la madre no lo deja entrar, el padre está, pero no está. Es una figura secundaria. Y eso da problemas individuales y sociales. Y los vamos a ver. Que bueno, regresando un poco a lo que preguntaba Fernanda y partiendo de esta forma de ser, de compartir de la familia mexicana, por decirlo de alguna manera, esto viene desde el niño entonces. Digo, finalmente sí es el padre la figura que cae en estos juegos, pero por lo que estamos entendiendo es una madre la que educa al niño. Sí, bueno, lo que pasa es que la situación aquí en México es que se le ha dado el papel muy importante a la mujer, que es ser madre. Entonces, si mi papel es ser madre, tengo que ser madre. Y al hombre no es ser padre. El hombre es ser hombre, es ser proveedor, tener muchas mujeres, etcétera. Tiene muchos otros papeles. Entonces, al ser el papel de la mujer el único que se piensa, no es que sea así, claro, pero que se piensa, el ser madre, es muy celosa de ese papel y no va a soltarlo fácilmente. Entonces cuando, y lo vemos muchísimo en la consulta, cuando el papá se quiere acercar y bueno, a ver, yo lo cambio, no, porque no sabes. Bueno, yo le hago la leche, no, tú no sabes, yo lo hago. Entonces no le deja esa entrada porque es mi hijo. ¿Y cómo es que tú me vas a quitar el lugar de ese hijo si entonces me quitarías toda mi identidad? Y no permite esa entrada al papá. En muchas ocasiones, en otras sí. Entonces, ¿con quién se va a identificar ese niño? Con este padre ausente, por una parte, o este padre como lo ha introyectado en la mente, si está o no está, no importa, y con esta mamá real, la que está ahí en la casa. Y entonces ocurre el famosísimo y muy nombrado machismo del que todo el mundo habla de aquí en México, cuando en realidad ese es el papel del hombre, no es ser padre, sino ser macho. Y el niño, ¿cómo va a crecer? Entre la idea de tener como esta mamá que lo va a cuidar, proteger y amar, y este papá macho que no está en la casa, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde la mamá no lo deja entrar del todo, pudiera no dejarlo entrar del todo en muchas ocasiones a él, porque le quita el lugar, la va a sacar de ese lugar. Y en este caso, para el hombre es una situación cómoda. Para el hombre puede ser una situación cómoda, pero también una situación terrible. Lo que hacemos es amputarle a la mujer la mitad de su vida cuando se le quita su sexualidad y se le da solo la maternidad, como decía Michelle. Y amputarle al hombre la mitad de su vida cuando se le quita la ternura, se le quita la posibilidad de integrar su parte femenina y se le deja solo casi, aunque se oiga un tanto vulgar, casi como un semental. Hay muchos hombres, y la consulta nos lo dice, no son inventos de nosotras, la consulta nos lo dice, hay hombres que consideran que las mujeres piensan, y otros hombres lo afirman así, que el hombre siempre quiere tener sexualidad, siempre tiene ganas de deseo sexual, ¿no? Y los hombres a veces en la consulta dicen, no es cierto. A veces no tenemos ganas, a veces estamos sensibles, a veces estamos con sensaciones de ternura, de recogimiento. No siempre queremos estar en actividad sexual, pero eso es algo que se piensa y se afirma y se toma como verdad. ¿Qué hace el hombre? Se siente, incómodo si de repente dice yo no tengo ganas, sobre todo frente a otros hombres y frente a algunas mujeres que suponen que el hombre tiene por fin y objetivo todos los días de su vida tener sexualidad, actividad sexual. Entonces, a lo que vamos es, al hombre se le quita su parte tierna y afectiva y a la mujer su parte sexual, porque hace un momento decía claramente Michelle, cómo la mujer solamente nos tocaría ser madres. Y al hombre le toca ser padre, entre otras cosas, ¿no?
Entonces tiene más movilidad. Pero la madre verdaderamente de repente atrapa de tal modo al hijo que iniciaste tú con esto del crecimiento, no le permite al hijo crecer. Y si un hombre se queda niño hijo, no puede devenir adulto, marido, padre. No puede. ¿Con qué recursos? Y luego la madre agarra de competidoras a las otras mujeres y no permite que el hijo se vaya a lo que llamamos exogamia, fuera del hogar, porque todas las mujeres, hijo, son unas arpías. Todas te quieren sacar tu dinero, todas te van a querer molestar, solo yo te quiero. Y le produce un daño terrible al hijo. Y no hay un padre que diga, oye, ¿por qué dices eso? ¿No? Empezando por mí, el padre, ¿no? Uh-huh. Sí, y también como esta parte en donde mucha de las repeticiones que nosotros hacemos a lo largo de la vida son por identificaciones. Entonces, si yo crecí, digamos, en una situación, en un ambiente familiar, en donde yo vi a una pareja de papás estructurada, que ambos participaban, etcétera, probablemente yo imite eso de grande, de adulta, y me vaya a conseguir un marido con ciertas características de mi padre, ciertas características de mi madre, para educar de esa forma a mi hijo. Pero si yo crezco en un ambiente en donde lo único que importaba era lo que decía, hacía y opinaba mi madre, entonces el niño o la niña van a buscar imitar, identificarse con esas situaciones y van a repetir esos patrones. Y lo vemos también en la consulta, como aquel padre, por ejemplo, desobligado, borracho, etcétera, etcétera, de repente la hija se casa con un hombre igual a ese papá, y es porque se repiten estos patrones de identificación en donde uno conscientemente dice, ay no, yo nunca me casaría con alguien así, pero esas son imitaciones, las identificaciones son inconscientes, y entonces uno repite su propia historia con su propia familia, ¿no? Y de ahí la importancia de poderle dar lugar a la palabra de la historia para poder hacer distinta tu devenir, ¿no? Como quien dice, primero reconocer esa situación, enfrentarla para poder hacer algo distinto. Sí, o sea, poder reconocer lo que está pasando para entonces ver de qué forma puedo hacer algo distinto, yo conmigo y con mi propia familia. Y es verdad que muchas veces la mamá es la que no deja la entrada al papá a ese lugar de padre paternal, porque puede ser, le resulta muy amenazante, ¿no? Que la vaya a quitar, que la vaya de repente, es que lo prefieren a él, y eso es muy amenazante para la mamá. Que así como lo plantean, pues le quitarían toda la función de ser madre, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer si ya no los voy a atender yo, ¿no? Ahora, sucede algo muy grave con esta situación, porque el padre queda excluido, ¿no? Entonces, fíjense, no es el psicoanálisis ni Sigmund Freud solamente el que dice que la mujer se completa cuando tiene hijos, lo dice la gente en la calle. Una mujer está completa cuando tiene hijos. Uh-huh. Entonces, si ya está completa, ¿para qué quiere al marido? Lo excluye y lo quita, y deja de importarle el marido. Ella está con sus hijos y les habla mal del padre, que es un borracho, que esto y aquello, les dice muchas cosas. Esto hace un enorme daño al hijo, porque si bien es cierto que la pareja es pareja conyugal y pareja parental, es las dos, puede ser que como pareja conyugal él sea un mal marido, un desobligado o lo que fuere, pero puede ser que sea un buen padre. Ha sucedido, pero de repente la madre lo deja fuera, no permite que los hijos vean al padre, que porque no pasa la pensión, que porque es desobligado, que porque es un fracasado, por lo que sea, y la madre no se da cuenta del daño que le hace a los hijos, quitándoles abruptamente la figura del padre, que era buena para ellos, que era buena, porque una cosa es ser un buen marido y otra cosa es ser un buen padre. Y a veces sí, el hombre puede ser o podría ser un buen marido y un mal padre, ¿no? Entonces, me parece que son cosas graves. No es que toda la responsabilidad y casi la culpa la tiene la mujer, pero estamos tratando de comenzar, digamos, de dar una base para poder comenzar a hablar más del padre, ¿no? Sí, o sea, es decir, como el por qué el matriarcado, ¿no? ¿Por qué el matriarcado? Porque la mujer necesita ser madre para tener un papel de repente dentro de la sociedad, y entonces ese papel difícilmente lo va a querer soltar, no lo va a querer quitar, y de ahí parte el cómo se va a vivir la paternidad entonces, ¿no? De cómo es que la mujer va a darle lugar a ese padre en la casa y en la familia. Exactamente.
Los estamos invitando para que se comuniquen al 5536-8989. También les recordamos que nos pueden encontrar vía Facebook en Confesiones y Confusiones. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes a este interesante tema, el lugar del padre en un país de matriarcados. Sitting in the middle of nowhere, una yuca junto a mí. I'm asking for a ride, I'm asking for un poco de verdad que pueda iluminar a este corazón. En una sociedad tan dinámica como la de nuestro país, existen diversos objetos culturales, así como diversas e incontables relaciones interindividuales y colectivas. La familia es uno de tales objetos culturales donde el hombre, en la función de padre, tiene un papel de particular importancia dentro de la mencionada dinámica social. La idea de instituir un Día del Padre fue ganando terreno desde principios del siglo XX en Estados Unidos, hasta que en 1966 el presidente Lyndon Johnson declaró el tercer domingo del mes de junio para la celebración del Día del Padre en dicho país. Esta celebración pronto se extendió al resto del mundo como una manera de homenajear al padre en el papel de la crianza y educación de los hijos, así como también el honrar a abuelos y padrastros. Esmeralda Ibarra Rosas, soy pasante de odontología. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Sitting in the middle of nowhere, una yuca junto a mí. I'm asking for a ride, I'm asking for un poco de verdad que pueda iluminar a este corazón que se me extravió buscando amor. Sitting in the middle of nowhere, una liebre junto a mí, ¿acaso va a correr? Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones esta tarde, que aunque no lo crean, aquí hace calorcito, se siente bastante. Pero bueno, es importante el tema del día de hoy a cargo de Psique y Cultura, y vienen precisamente la doctora Lourdes Quiroga-Etienne y la doctora Michelle Charlier, quienes nos están hablando un poco sobre el lugar del padre en un país de matriarcados, y que finalmente, como bien lo decía la doctora un poco fuera del aire, es difícil aceptarlo, pero finalmente es lo que se está viviendo, es lo que se ve en esta sociedad y es lo que enfrentamos día a día. Sí, y me gustaría retomar un poco esta parte en donde a veces la paternidad, la figura del padre, se confunde un poco con esta parte de que tiene que ser firme e incluso llegar a la violencia, que es el que educa, y que si hay que golpear al niño porque se portó mal es el papá. Pero entonces, ¿qué pasa con esta parte en donde un poco la línea se diluye entre ser firme y llegar a ser violento? Sí es verdad lo que dices, completamente. En México y en muchos lugares del mundo, no solo en México y además Latinoamérica, muchos lugares en realidad, se piensa que el hombre, en primer lugar, la única expresión afectiva que puede tener un hombre es la agresión, ¿no? Hijo, sé machito, tú eres el hombre de la casa y el niño tiene 3 años, ¿no? Son decires, ¿no? Los hombres no lloran, todo este tipo de tonterías, ¿no? Que afectan enormemente al niño, porque el niño, el mensaje que toma es que él no debe sentir, y mucho menos ternura, que si siente algo debe ser algo agresivo, valiente, audaz. No se dice que el hombre no tiene que ser audaz y valiente, la mujer también tiene que ser audaz y valiente, ¿no? Ni que tenga que ser un cobarde, no se está planteando eso. Pero hay una gran distancia entre el hombre firme,
masculino, que educa, que sale a la calle. Ahora sale también mucho la mujer, pero estamos hablando específicamente del hombre, y además también puede ser un hombre firme que está en casa por cualquier circunstancia. Y entonces ese hombre que le dice a la vida que sí es posible, que hay que enfrentar los retos, que no hay que dejarse atemorizar, ¿no? Ese es un hombre firme, ese es un hombre cabal. El hombre que llega a las patadas a la casa, que humilla a las mujeres, que es discriminador, que solamente él tiene la verdad, que hay que pegarle a la mujer, como dice la canción, ¿no? Ese hombre no es forzosamente ni masculino, ni un hombre con postura ética, ni un hombre que pueda educar. Lo que está haciendo es transmitirle al hijo que así debe ser la vida, y el hijo, por identificación, no solo por imitación, por identificación va a ser lo mismo. Y luego, ¿por qué le pega a la mujer o por qué él le pega a los hijos si el padre le pegó y él sufrió? Pues porque hay una frase ahí sí del psicoanálisis: se hace activamente lo que se vivió pasivamente y se sufrió pasivamente. Él sufrió los golpes, ahora va a ser un hombre golpeador, es muy probable, a menos que apalabre, a menos que vaya a una psicoterapia y que pueda reflexionar al respecto. Entonces, el niño dice: yo nunca le voy a pegar a los hijos, a mis hijos, y viene y les pega. En todos sentidos repetimos, muchas veces decimos: y yo no voy a castigar a mi hijo con tal cosa porque mi mamá me castigó. Sin embargo, de eso terminamos haciéndolo. Son identificaciones, a veces muy convenientes. Así es nuestra historia, estamos inoculados, estamos marcados por nuestra propia historia, pero a veces en cosas terribles como esta de los golpes y de esta manera de educar, que podríamos pensar que ha ido pasando de moda, y ya hablaremos en un ratito, ha ido pasando de moda en ciertos círculos y hasta cierto grado. Sigue mencionándose o pensándose en aquel dicho de la letra con sangre entra. Claro que sigue pensándose, nada más que lo dicen más bajito. Bueno, y aparte encontramos hoy día el famosísimo bullying, ¿no? De alguna manera es toda esta agresión, toda esta violencia en casa, pero ahora expresada en la escuela. La diferencia es que se toma esto en la escuela. Y yo creo que es muy difícil para las personas, para los hombres, identificarse también con su parte femenina, como lo es para las mujeres identificarse con su parte masculina. Y es que se nos olvida que nosotros, vamos con figuras identificatorias hombre y mujer, padre y madre, aunque no estén presentes, como decía Lourdes al principio, tiene que haber una situación en donde se nos hable de esa persona que no está. Entonces la identificación tiene que ser hacia ambos. El problema es que se ha dado como rol así que tiene que ser como estructura el hombre que no llora, machín, etc. Y la mujer, la chillona, histérica, etcétera, etcétera. Cuando en realidad no es así. O sea, la valentía, la fortaleza, todas las características son de todos. Y no estamos hablando de una igualdad, porque no existe, ¿no? Sino de una situación en donde sí hay cosas de las mujeres, sí hay cosas de los hombres, pero también hay identificaciones de femeninas y masculinas dentro de cada persona, sea mujer o sea hombre. Y eso no se permite. Es al contrario, es como totalmente juzgado, criticado y atacado. ¿Cuál es el niño en la escuela que atacan? El que llora, el sensible, el que estudia, el diferente, el que no se va con las bandas, etcétera, etcétera. Igualmente, ¿cuál es la niña atacada? Pues la más ruda, la que, o sea, se ataca al diferente porque se piensa que todos tenemos que ser unas ovejitas que debemos que seguir el mismo camino, ¿no? Y cuando alguien se sale por ahí, es total y absolutamente atacado. Entonces tampoco se está permitiendo estas identificaciones hacia afuera, ya no solo en la casa, sino hacia afuera. Y eso implica un gran conflicto psíquico en el niño, y en la niña también, que a la larga, en el futuro, se va a ir acrecentando eso en problemas importantes, mientras no sea palabra, como decía Lourdes. Ahora, continuando con esa misma idea, dice Michelle, y dice bien, a las niñas rudas se las van a burlar. A los niños más femeninos o más sensibles se van a burlar de ellos. Sin embargo, de eso va a ser mucho más grave el asunto de que el niño se muestra un poco femenino a que la niña se muestre un poco masculina. O sea, si la niña le dice a la mamá o al papá, quiero hacer fútbol, entonces dicen, ay, mijita, ¿no te gustaría hawaiano? No, quiero fútbol. Bueno,
pues está bien, vamos en la tarde a ver dónde hay un equipo de fútbol. Pero que el niño le dijera, mami, lo que quiero de actividad es danza. Híjole, ahí sí ya la cosa se pone muy ruda, y cuando el padre lo sepa, por ahí le da una golpiza al hijo, literal, no metafórico. Entonces, porque eso es de maricas y cosas de ese tipo, que son muy graves en la mente de un niño, porque él no puede comprender por qué tiene que ser así. ¿Por qué resulta que hay esta diferencia? Resulta porque lo femenino es devaluado. Resulta que hay un juego, en todos nosotros seguro lo jugamos, en donde en la escuela los niños dicen el último es vieja, pero no hay un juego entre niñas que diga el último es viejo, ¿no? Entonces está devaluado lo femenino. Y por lo tanto, eso de que un niño que es superior de entrada quiera hacer danza, que es de mujeres, y dicho vulgarmente, que es lo que vemos diario en la calle, de viejas, es una cosa casi insoportable, y para el padre más. Precisamente, ¿cómo enfrenta un padre, pensándolo idealmente, que de repente le cae el 20? ¿Cómo hacer todo este cambio? ¿Cómo intentarlo? ¿De dónde partir? De la educación, que ya sé que es amplísimo, y sí, estoy diciendo sí. poco, ¿no? Pero me parece que nosotros tendríamos que comenzar, si de veras queremos algo diferente, a educar desde la infancia. En primer lugar desde la casa, y en segundo lugar en la escuela, pero estoy hablando del kinder y de la primaria. Hasta el día de hoy yo no he visto que se integren verdaderamente integrados como materias de la escuela la equidad de género, la tolerancia, el respeto al otro, a la diferencia, cero. Puro discurso político. Yo no he oído eso, ¿no? Y como que los padres, mientras son jóvenes y solteros y todavía acabados de casar y no tienen hijos, son como más libres, y claro, mi hijo, ¿por qué no va a convivir con los diferentes? Pero a la hora que tienen al hijo dicen, ay, no vaya a ser el diablo, mejor ya no, ¿no? Mejor lo vamos a meter a una escuela tradicional, vamos a decirle que todo lo demás es malo porque como quiera es el hijo y no vaya a hacerse diferente, ¿no? Rarito o una cosa así. Entonces empezamos a fomentar esto. No hay en la escuela una educación, lo que se llame una materia. Y si hay libros que han propuesto asociaciones, sobre todo de mujeres, que dicen, oigan, aquí están los libros, intégrenlos a la educación, no que sea una materia optativa, que nadie toma las optativas en este país, no que sea una clase los sábados de 7 a 9 que nadie va a ir, no, que sea una materia como las matemáticas. No, eso no. Entonces yo me pregunto, ¿de veras hay deseo de que esto cambie? ¿No? Y no nos vamos a ir no se nos ha olvidado que estamos hablando del padre, pero es que el asunto es que toda esta cuestión tan agresiva, tan machista, tan de menos a lo femenino, todo esto causa problemas. Yo insisto, hay hombres muy sensibles, que un hombre paciente, un paciente mío, hace muchos años me dijo, ser hombre es enormemente complicado porque uno tiene que estar refrendando su masculinidad las 24 horas del día. Tú no puedes decir en un momento dado, frente a otros hombres, que no tienes ganas de irte a la cama con una mujer. No puedes decirlo porque eres maricón, ya te falla, ¿qué pasa? Es algo muy de dudosa, ¿no? De reputación, que no quieras estar permanentemente en actividad sexual. Y era un hombre sensible. Y esto también es muy fomentado por las mismas mujeres, ¿no? O sea, también lo vemos en la casa, como de repente las niñas tienen que levantarse y lavar los trastes o servirle a los hermanos, y los hermanos no hacen nada, de ese tipo de cosas. Entonces, y digo, lo de la escuela sería ideal, pero yo creo que lo de la casa tiene que empezar ya, porque está sostenido mucho de este papel también por las mismas mujeres, ¿no? Y lo escuchamos en la consulta frecuentemente, como las mamás son las que están como protegiendo a los niños, a los varones, en este sentido de que no hagan absolutamente nada, y las mujeres lo tienen que hacer por él. Y eso causa mucho enojo en las mujeres, en las niñas que vienen a la consulta. Es que mi mamá no le pide a mi hermano nada y todo me lo pide a mí, etcétera. Estas cosas en donde ocurren de manera muy frecuente. Y dos, la parte en donde el papá se quita, se va,
para no generar problemas o no causar problemas, él prefiere darse la media vuelta y quedarse en la tele, etcétera, quitándose de la educación total y absoluta de los hijos. Entonces, lo que pasa en la casa sí es muy, muy importante y tiene que ser muy tomado en cuenta, ir viendo cómo se están haciendo los vínculos para realmente poderlos cambiar, porque esos vínculos se van a repetir en la historia, con ellos mismos, con los hijos, con los nietos, etcétera, etcétera. Ahora, el asunto de el padre. Y finalmente, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es la función del padre? Tiene muchísimas funciones, ¿no? Pero la primera, se mencionó hace un rato, la identificación. ¿Con quién se va a identificar este pequeño o esta pequeña? ¿No? Los dos van a tener aspectos de su padre y de su madre, ya se dijo, y van a ser aspectos muy importantes. Los dos se van a identificar con lo que la madre dice del padre y el padre de la madre. Tu mamá es una floja, tu papá es un borracho, con eso también se van a identificar, es un cúmulo de identificaciones, ¿no? Tu padre nunca te dio, tu padre tal y tal, esto repetido al infinito. Yo sé que hay madres ahí atrás que nos están oyendo y que dicen, oye, pero es que a mí sí me da coraje porque yo me las vi sola. Se comprende, no se está haciendo un juicio de estas mujeres que además hacen una labor titánica. No se está diciendo que no. Sin embargo, de eso, remachar todos los días, tu padre es tal, por cual, más cual, hace daño y no sirve para nada. Si con eso fuera a mejorar, entonces qué bueno, lo hacemos. Pero tampoco mejora. Ese es el problema. Otra función del padre, el padre tiene una función normativa, ¿no? Tú decías hace un momento, Fernanda, la madre dice, le voy a decir a tu papá. Los dos tendrían que llevar esta función. Pero el padre tiene una parte muy particular que es tradicionalmente, y esto tiene historia que no podremos contar ahorita, la historia del trabajo, ¿no? Sale en los tiempos ancestrales a la casa, ¿no? ¿Por qué no salía la mujer? Pues porque estaba embarazada. Y la mujer embarazada se dedicaba a la recolecta. Por eso la mujer estaba en casa, viendo cómo eran las estaciones, más observadora, ¿no? Diciéndole al hombre, en este tiempo llueve, en este tiempo cae nieve, en este tiempo la mujer la observadora y la que asegura el alimento, porque siempre había semilla, pero cacería no siempre había animal que cazar. Entonces el hombre sale al mundo y conoce de las reglas y de una serie de cosas que hoy ya conocemos todos, pero esta es la historia. Entonces, el padre enseña mucho del mundo a su hijo, muchísimo. No sé, insisto, no se dice que la madre no, pero no estamos hablando de la madre más que apoyándonos en la madre para hablar del padre. Entonces, el padre enseña, el padre apoya, el padre es mucho el que dice, sí, hijo, en la vida sí se puede, sal, prueba, ¿no? El padre es quien le dice, no te voy a dar porque te lo vas a ganar y sí puedes ganártelo. Toda esta función, de repente, yo diría, con esta palabra terrible, el padre se pierde de la oportunidad, la desperdicia por estar quién sabe dónde y delegarle todo a la madre, porque como dice el padre, son tus hijos. Es que no son sus hijos, son de los dos. Y además, él agarra el papel de el malo, por decirlo así, ¿no? Va a llegar tu papá y te va a pegar. O sea, entonces el niño se identifica con este papá malo que no se le puede acercar, que no puede hablar con él, que no puede ser una persona que le va a dar un consejo, sino es el que va a regañar, el que va a pegar, como el fuerte. Y lo escuchamos también muchísimo en consulta, cómo es el papá el que les pega a los niños, ¿no? Y la mamá nada más se queda haciendo o incrementando este miedo, porque todo el tiempo el que va a poner la mano dura ahí va a ser el papá, cuando no tiene por qué ser así, porque entonces es un padre temido y una mamá total y absolutamente como enorme, la que va a hacer absolutamente todo. Y entonces ahí entra el problema de que cuando esos, es que yo insisto mucho, porque cuando ellos crezcan, así van ellos a tratar a su familia, porque ¿de dónde se agarran para ser distinto? Pues si no lo van a ver. Que como lo pintas es la clásica imagen del padre viendo el televisor de espaldas, y si se llega a mover y se llega a levantar, todo tiembla, todo desaparece y cuidado, no escóndase quien pueda. Exactamente. Pues estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 8989. Es importante que estén con nosotros en esta tarde. Es un tema que pues sí, que a muchos, sobre todo a los hombres, pueda ser un poco incómodo, pero es importante darse cuenta de cómo nos estamos llevando las cosas y quizás muchos estemos a tiempo de ir mejorando. Los invitamos para que sigan aquí con nosotros. Regresamos en un momento en Confesiones y Confusiones.
Mariposa del diluvio, llevaré tus alas dentro. Mariposa del diluvio, para seguir lloviendo. Mariposa del diluvio, llevaré tus alas dentro. El psicoanalista Santiago Ramírez describió un día al mexicano como alguien con mucha madre, poco padre y muchos hermanos. Esto refiriéndose a la carencia de la figura paterna en nuestra sociedad. Sin embargo, la función paterna es indispensable para diferenciar al hijo de la madre. La madre ocupa el espacio imaginario, a partir del cual el niño tiene la ilusión de actuar en el mundo. Ella es una fuente de seguridad, que permite evitar la angustia del abandono. Pero este universo de la madre y el hijo funciona como un mundo cerrado, y de aquí deriva la importancia de la función paterna. El padre tiene una función de la separación o anulación de la fusión para que el niño pueda conquistar su propia autonomía. El padre es el encargado de instalar en la primera infancia del niño el respeto a la autoridad, los límites y la aceptación de las leyes. Luego entonces, si no está presente el padre o es nulificado por la madre, al niño le costará más trabajo reconocer y aceptar los límites. Esto puede llegar a generarle temores hacia las figuras de autoridad, convirtiéndolos en niños inseguros, con una baja autoestima, y en casos extremos puede llevarlos a desarrollar fobias, trastornos conductuales o caer en adicciones. La falta de cariño y presencia del padre puede ser tan peligrosa como la inconsistencia del mismo. Margarita Ramírez, licenciada en enfermería. Confusiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Mariposa del diluvio, llevaré contigo, quiero ver la lluvia. Llevaré contigo lejos, lejos, quiero ver tu paz y tus colores y tu nariz. Mariposa del diluvio. Estamos aquí de vuelta con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones, recibiendo sus llamadas telefónicas al 55 36 89 89 y bueno, finalmente nuestras solicitudes fueron escuchadas y tenemos por ahí al doctor Carballido perdido en las ondas radiales, pero nos va a comentar algo aquí completamente en vivo con ustedes. Bueno, sí. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Doctor, buenas tardes. Aquí estamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí de Confesiones y Confusiones. Qué gusto poderles saludar, mis queridas amigas, doctora Lourdes Quiroga Tien. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Michelle Charlier, maestra, un saludote. Muchísimo gusto en escucharte, Guillermo. Hola, Gracias. Guillermo, ¿cómo estás? Te echamos mucho de menos por acá. Muchas gracias, pero la gran dinámica de ustedes, de psiquicultura, se manifiesta y ustedes mi aprecio. Y este público que está beneficiándose con la presencia de ustedes, porque los conceptos que ustedes traen, no cualquier persona los tiene presentes. En realidad, la pregunta que yo quiero generar en este instante, aprovechando el saludo, es, ¿cuál sería la redefinición del papel del padre? Ya que toda vez que parece ser que la madre está secuestrando la oportunidad, vaya, no tiene la culpa la madre, no tiene la culpa el padre, no tiene la historia, pero en este momento, ¿cuál sería la redefinición del papel del padre, si nos pudieran explicar? Y aprovechando, esta es la pregunta y pues me salgo del aire y les dejo en la programación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Pues, fíjate que pareces adivino, porque estábamos hablando aquí con Fernanda hace escasos 30 segundos de cómo era difícil, pero literalmente hace 30 segundos, cómo ha cambiado y es muy difícil ahora hacer una definición del padre y del hombre y de la mujer también, porque han cambiado demasiado las cosas. Y resulta ser que ahora el padre
puede tener, como siempre, su función de proveedor en el mundo externo y de trabajador. Sin embargo, de eso también puede tener, y algunos padres lo tienen, la función que tradicionalmente ha tenido la madre, ¿no? La función dentro del hogar. El hombre que ha logrado integrar su feminidad, que sí tiene, ese hombre puede estar en casa, preparar el biberón, cambiarle el pañal a su hija y a su hijo y toda esta cosa. Entonces es muy importante porque es un desarrollo que deberíamos de permitir y deberíamos sentirnos orgullosos de algo así. Ahora, otra cosa que hemos estado hablando es esto, quizá la mayor parte de los radioescuchas digan, yo hago esto, estoy educado, vivo en una gran ciudad en donde eso ya nos parece muy normal, pero acuérdense, radioescuchas, todos, que nosotros, ¿no? La Ciudad de México, las grandes ciudades, no son todo México, y que aún hay pequeñas poblaciones, rancherías, en donde no tener el papel tradicional de hombre, que es el proveedor, el macho, el agresivo, el que debe tener 7, 8 hijos para probar su masculinidad, le puede causar la vida. Y que inclusive esta redefinición que nos pide el doctor Carballido, aún en nuestras sociedades, en las grandes ciudades, les cuesta trabajo a estos hombres decirlo abiertamente, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que falta es precisamente eso, como que tener la posibilidad de hacer esta integración también con la parte de tierra, con la parte sensible, el poderlo hablar porque no es muy permitido. Y sí, en las grandes ciudades, como en las pequeñas, como en los estados, en todas partes cuesta muchísimo trabajo todavía en ese sentido, como hablar de la parte en donde sí hay este cuidado, esta protección, que sí lo hay. También nosotros recibimos mucha gente, muchos hombres en consulta que están muy apegados a sus hijos y están como muy ocupados y preocupados por sus hijos. Y esto es bastante válido y importante que se pueda dar. Claro, definitivamente esto, y completando esto que se está hablando, en las grandes ciudades hay más permisividad, pero no quiere decir que los hombres puedan, digamos, pasar desapercibidos o ser casi premiados si integran la parte femenina, como que a veces hasta la ocultan un poco frente a los demás hombres que les dicen mandilón o cosas de este tipo, si ayudan a la mujer. Bueno, el señor Vicente Fox, que por suerte ya no es presidente, dijo, cuando la Bastida acompañó a su esposa al mercado, le dijo mandilón, ¿no? De hecho, inclusive en esta reestructuración de los términos, siempre se manejó el ama de casa, o sinónimos, y cuesta mucho trabajo definir el hombre de casa o el padre de casa o el marido en casa, ¿no? Claro. Entonces, el término ahora es genérico, ¿no? Claro. Ahora, nosotros decíamos, vemos mucho esto en la consulta y aprovechamos, nosotros han estado diciendo y presentándonos como Psique y Cultura, tenemos una clínica de atención a bajo costo, en donde recibimos todo tipo de pacientes para psicoterapia y psicoanálisis y, decirles nuestro teléfono 5549-5599 y el celular 55-5451 7949 y tenemos también un correo que es psiquecultura@gmail se escribe .com y pues escríbanos. Nosotros tenemos una grupo de psicoterapeutas, trabajamos a bajo costo y todos estos problemas son resolubles, puede hacerse algo con ellos. Para que les quede claro, psique, ¿cómo lo escribirían? Psique, la mente. No, como para poderlo buscar. Psique. Psique es P-S-I-Q-U-E. Psique. Se le pone la P antes de la S, ¿no? La P, de hecho, es la que le da sentido a la psique, ¿no? Porque psique sin P no quiere decir nada. Pero, en fin, psique y cultura@gmail.com. Y hay otro que es lourdesquirogae@gmail.com. Estamos en Facebook, Psique y Cultura AC. Entonces, tenemos este grupo de terapeutas, nosotras mismas también atendemos y nos parece algo muy importante porque estas cosas, estas situaciones tan conflictivas que tienen resonancia social y no solo individual, y si da tiempo hablamos un poquito de eso, nos interesan mucho y las podemos resolver. Y precisamente hablando del tiempo, no nos gustaría que nos ganara
Tenemos por ahí algunas llamadas telefónicas al 5536-8989, en esta ocasión a cargo de Esmeralda Ibarra Rosas. Claro, es la señora Celia Sánchez y Torres, de la Colonia Progreso Nacional. Ella nos comenta que quedó huérfana a los 6 años y su mamá quedó viuda con 5 hijos. Ella dice que su padre le hizo falta mucho y que todavía ella busca este cariño del padre, y ella cree que es indispensable el padre en una familia. Y una pregunta para la doctora, dice que ¿cómo es conveniente en esta sociedad para la mujer que trabaje o que no trabaje cuando se queda viuda? Por ahí también hay otra llamada. De Fermín Ibarra, de la Colonia Copilco. Él comenta que el verdadero cambio, él cree que está en una reforma educativa y que es de esta manera para... ¿Hay alguna solución? Sí, una solución. Doctora. Bueno, yo pienso que la mujer debe trabajar si quiere trabajar. Yo creo que la mujer debe dejar de ser madre esclava y debe ser madre suficientemente buena, diría un autor que se llama Winnicott, ¿no? Una madre suficientemente buena, una madre que está como un padre que está. Pero estos padres son también cónyuges. También pueden salir al teatro y al cine, ir a trabajar y tener proyectos profesionales. ¿Por qué no los vamos a tener? Entonces me parece que inclusive se le quita carga al hijo, porque cuando una madre o un padre dicen, tú fuiste todo para mí, yo perdí trabajo, vida y proyectos por estar contigo, así que ahora me la pagas. Necesitas quedarte conmigo, te voy a pasar la factura, no va a ser barata porque te he dedicado toda mi vida. Así que no quiero que te vayas. No se los van a decir tan brusco como lo estoy diciendo, que a veces sí sucede, pero no, tal vez no se lo digan así, pero te quedas. ¿Cómo es posible? Y le dan sentimientos de culpa al hijo cuando se quiere ir. Entonces, la verdad creo que es muy importante que padre y madre se realicen personalmente y como pareja, y que hay momentos que los hijos deben quedar a un ladito, la verdad. No tienen que estar presentes todo el tiempo, y una mujer viuda como la señora tiene que trabajar porque le tocó este lamentable acontecimiento, y cómo no trabaja, ¿no? Tenemos el problema en otros países del mundo en el que la mujer no puede trabajar aunque los hijos se mueran de hambre. Y también, bueno, ocurre mucho que cuando hay una de las dos figuras que no está, ya sea papá o mamá, estas figuras como que se tiendan a idealizar. Significa que se les pone como en un lugar en donde sería todo diferente, bueno, diferente sí sería, pero sería todo mejor si es que esta otra figura estuviera ahí. Entonces sí es importante también ver, claro que se va a buscar siempre como este papel del padre, ¿no? Como le pasó a la señora que siempre ha buscado el cariño del padre, claro que se va a buscar y lo va a buscar en sus relaciones sentimentales. Por eso también ahí es importante que pueda hablar de su historia para ver qué significó el crecer sin su papá, ¿no? Ella dice que su mamá quedó viuda cuando ella era muy chica, entonces valdría la pena saber qué significó para ella haber estado sin su papá y cómo fue esta situación, porque como dice Lourdes, bueno, pues definitivamente hay que compensar y la mamá pues tenía que ir, ¿no? Tenemos por ahí más llamadas telefónicas. Así es, la señora María Compson nos llama desde Miami, Florida, para felicitarnos por el programa. Y la señora Esperanza García, también de Gustavo Madero, felicita el programa y nos pide que por favor repitan sus teléfonos. Estamos agradeciendo que se estén comunicando con nosotros. Prácticamente ya Fernanda está a punto de... cerrando este programa, y precisamente ya que es esta parte final, pues únicamente pedirles a ustedes, doctoras, que pues su último comentario respecto a la importancia de la figura paterna dentro de nuestra sociedad mexicana. Pues yo diría que el papel del padre es un papel muy importante dentro de la educación de los hijos, dentro de la estructura familiar, y que tiene que tomarlo como tal. O sea, no hay que tener miedo de tomar como ese papel de padre, de poder apapachar, de poder consentir, de poder hablar con los hijos, porque es una pieza fundamental para la estructura, al igual que la madre. O sea, lo decía Lourdes, no hay un papel primario ni secundario, sino hay un papel primario de ambos, ¿no? Entonces sí tomarlo activamente. Doctora Lourdes Quiroga Etienne. Yo creo que yo considero que este papel es tan importante que dije hace un momento, si me da tiempo, hablo un poquito no solo de la resonancia individual, sino social.
Si nosotros tenemos tantos problemas en este país con la ley, tiene también que ver con una falla preciso del padre, ¿no? Preciso del padre, que de repente vemos en este México nuestro la transgresión, la trampa, la tranza, el abuso y todo este tipo de cosas que parece que no hemos logrado integrar la ley, no lo traemos en la naturaleza ni es innato, porque llegamos los mexicanos a California o a la Florida y ahí acatamos la ley. Se trata de que aquí no hay castigo para la transgresión. Y entonces eso nos causa muchos problemas. Y quizá haya otro programa en otro momento para explicar más ampliamente esto, pero esto tiene que ver con la figura del padre. Porque dijimos hace un rato las dos, el padre tiene una función normativa, normas, reglas, mundo exogámico, retos allá afuera, y esto, por eso digo yo, tiene resonancia, es perjudicial hasta en lo social que el padre no tome este papel firme. No de tranza, sino de saber que las cosas se logran con esfuerzo, con voluntad, con pasión, con varias cosas de este tipo. El papel del padre es muy importante, como lo dijo la señora que está viuda, ¿no? Y rápidamente nos gustaría que nos repitieran sus datos, a dónde pueden contactarla para... Ok, los datos son 5549-5599 y celular 55-54-51-7949. Y tenemos estos correos, es lourdesquirogae@gmail.com y psique con p, psique y cultura @gmail.com. Esos son nuestros datos. Uh-huh. Fernanda Martínez Rodríguez. Pues ya cerrando este programa y pues únicamente tomar la celebración del día de mañana para entender más el papel del padre y darle el lugar que merece en esta sociedad. Pues yo quisiera agradecer a la persona que habló de Miami, que se deja ver que no pudo ser la llamada, pero bueno, pues muchas gracias por haberse comunicado con nosotras y por las felicitaciones del programa, también les agradecemos. Y felicitar a los papás para mañana, ¿no? Rápidamente María Cotón nos mandó por escrito un poco. Ella opina que como en Estados Unidos existe el patriarcado, ¿qué recomiendan para que los padres sean quien guíen a sus hijos? Pues precisamente lo que hemos estado comentando, como que tomen un papel activo dentro de esta educación, activo no solo en la situación de temor y terror, sino en el punto de ternura y comunicación, ¿no? O sea, sí tomar un papel activo es como el punto fundamental que nosotros queremos que se transmita en esta sesión. Pues no nos resta más que agradecerle su presencia esta tarde. El tiempo, para variar, nos llevó. Le agradecemos a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Le mandamos nuevamente un saludo al doctor Guillermo Carballido, muy fraterno. Don Jesús Ruiz Montaño, muchísimas gracias. Juan Carlos Osornio, que ya nos está corriendo de aquí. Nos despedimos de ustedes, confesiones y confusiones. Hasta la próxima, aquí completamente en vivo con ustedes desde Radio UNAM. Hasta la próxima. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.